Gracia diaria por los ministerios Joseph Prim. Prueba de falsificaciones. Y ahora hago llamamiento más, mis queridos hermanos y hermanas. Cuídate de las personas que causan divisiones y trastornan la fe de las personas enseñando cosas contrarias a lo que te han enseñado. Mantente alejado de ellos. Romanos capítulo 16, versículo 17. Incluso cuando Dios restaura la gloriosa verdad del Evangelio de la gracia al cuerpo de Cristo, tenga en cuenta que el enemigo también produce una gracia falsificada para tratar de confundir a las personas y hacer que desconfíen del verdadero ministerio de la gracia de Dios. Pero no se desanime ni tenga miedo de que pueda ser engañado por una gracia falsa. Solo sé hábil en la palabra de Dios y aprende a discernir lo que es escritural leyendo la palabra de Dios por ti mismo. Construye una base sólida sobre el verdadero Evangelio de la gracia. La forma más sencilla de saber si alguien está predicando el Evangelio de la gracia es evaluar si la enseñanza glorifica a nuestro Señor Jesús. ¿La enseñanza te hace desear vivir una vida que le glorifique a Él? ¿Enfatiza sus obras o la obra de nuestro Señor Jesús? ¿Hace que estés ocupado contigo mismo u ocupado con nuestro Señor Jesús? Es posible que te hayas encontrado con una enseñanza que afirma que todos finalmente se salvarán. Esto se llama reconciliación universal, lo cual es herejía. Tales enseñanzas no exaltan ni glorifican a nuestro Señor Jesús. No se puede hablar de la salvación eterna sin la persona de Jesús y su obra consumada en la cruz. Jesús es el único camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6. También están los que enseñan que ser santo y recibir corrección no es importante ya que estamos bajo la gracia. Permítame decir esto: esos maestros están propagando errores. La verdadera gracia produce la verdadera santidad. Cuanto más estés bajo la gracia y más establecido en tu justicia en Cristo, más querrás vivir una vida santa y estar abierto a la corrección de Dios. Entonces, ¿hay corrección bajo la gracia? Absolutamente. Pero quiero que se establezca en el hecho de que bajo el nuevo pacto de gracia, Dios no corrige a sus hijos usando accidentes, enfermedades y dolencias. La corrección en el nuevo pacto se lleva a cabo a través de su palabra. Pablo nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Note cómo la corrección a través de la palabra de Dios incluye instruir en la justicia, que es creer correctamente que has sido justificado o hecho justo por la fe en nuestro Señor Jesús. He descubierto que a menudo el Espíritu Santo usa el liderazgo designado por Dios para lograr esto. Gálatas capítulo 6, versículo 1, Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2 y Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 15. Para señalarte la obra terminada de Jesús y quién eres tú, están en Cristo. Por eso es tan vital que seas parte de una iglesia local con buenos líderes. Observe cómo el apóstol Pablo corrige a los de la iglesia de Corintio que se enredaron en el pecado y la inmoralidad sexual. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 15 al 20. Al decir: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Los corrige recordándoles firmemente su identidad justa en Cristo. Luego pasa a recordarles que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice que cualquiera a quien se le recuerde y tenga una revelación de su justicia en Cristo tendrá el poder de vencer el pecado. Son aquellos que han olvidado o que no están establecidos en sus identidades justas en Cristo, los que quedan atrapados por las fuerzas destructivas del pecado. Bajo la gracia, somos llamados a caminar en novedad de vida como hijos justos de Dios. Estamos llamados a reinar en vida por la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hemos sido comprados por un precio, un alto precio en la cruz, y ahora estamos llamados a vivir para la gloria de nuestro Señor Jesús. La salvación consiste en ser salvo,
del infierno, de una relación rota con Dios y de las maldiciones que plagan a la humanidad como resultado de la caída de Adán en el jardín del Edén. Verá, Dios hizo a Adán y le dio dominio sobre la tierra, pero Adán cometió alta traición y dobló su rodilla ante un espíritu proscrito llamado Satanás, y con su caída le dio el dominio de la tierra a Satanás. Dios envió a Jesús como el segundo Adán, para redimir a los hijos de Adán de su pecado y para redimir esta tierra del dominio de Satanás. Creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador es recibir esta misma redención y todo lo que Él ha hecho por ti a través de su único sacrificio perfecto en la cruz. Tus pecados son tratados para siempre, recibes la propia justicia de Dios y puedes entrar confiadamente en la presencia de Dios. Él ya no será solo Dios Todopoderoso para ti, sino también tu Padre Celestial. A cambio de todo el dolor, el sufrimiento y la carencia que prevalecen en el mundo caído, puedes mirar a tu Papá Dios y esperar con confianza sus bendiciones de salud, provisión y protección. Y finalmente podrás pasar una eternidad con Dios en el cielo como tu hogar. La paga del pecado es muerte, según en Romanos capítulo 6, versículo 23, y por nosotros mismos no tenemos forma de escapar del castigo por los pecados. Sin Cristo teníamos un boleto de ida a la separación eterna de Dios. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios bueno y nuestro Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 y 16. Y debido que a Él nos ama tanto, Él mismo proporciona una salida del infierno, Evangelio de Mateo capítulo 5 y Evangelio de Marcos capítulo 9, y hacia la vida eterna, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Así que Dios envió a su propio amado Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar en la cruz, para llevar todo el peso de la ira y el castigo de Dios por todos nuestros pecados en su propio cuerpo, y morir nuestra muerte. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto y sin pecado, Hebreos capítulo 4, versículo 15, puede satisfacer plenamente las demandas justas de la santidad de Dios en pago por nuestros pecados. Por lo tanto, es solo a través de nuestra fe en Jesús y en su obra perfecta y consumada que podemos ser salvos, entrar confiadamente en la presencia de nuestro Padre Celestial, Hebreos capítulo 4, versículo 16, y esperar una vida abundante en la tierra, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, y un futuro glorioso en el cielo. No hay otra forma de ser salvo aparte de tomar la decisión de aceptar lo que Jesús ha hecho por ti. Hechos capítulo 4, versículo 12. La salvación es un regalo de Dios y viene a través de creer en Jesús y solo en Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, la Biblia nos dice muy claramente que Cristo es el único camino a Dios y a la vida eterna. Y en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 11, la Biblia nos dice cómo ser salvos y tener vida eterna. Creer en nuestro corazón que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de la tumba, y confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador. Para aceptar a Cristo en su vida y ser salvo, por favor diga esta oración de salvación. Padre Celestial, gracias por tu amor por mí, por enviar a Jesucristo a morir en la cruz por todos mis pecados. Su sangre preciosa me limpia. Tú lo resucitaste de entre los muertos. Está vivo hoy, y te agradezco que todos mis pecados sean perdonados. Soy justo por la sangre, estoy bajo el favor de Dios, y te agradezco, Padre, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida a partir de este día en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.